Y ya estamos en vivo, se escucha, 1, 2, 3, probando, probando. Bienvenidos, esto es Technologies Live, temporada 2, episodio 3. Wow. Y tenemos como invitado a Ale, Andrea, Mario Rodríguez, tremendos amigos, años ya no nos conocemos, hemos tenido ahí experiencia en terreno juntos en la tecnología, y agradecerles que se hayan animado a venir. Y nuevamente, en esta ocasión tenemos público. A ver, vamos a mostrar el público. ¡Salude, público! Eso, muy bien, muy bien. Qué lujo. Qué lujo, ¿cierto? Gracias por animarse a venir, chiquillos. De verdad que esto es como bonito, uno reencontrarse, encontrar, poder repetir lo que uno hace en los pasillos, cuando era full presencial, ¿cierto? Los pasillos, los ascensores, el cafecito, uno echa de menos tener conversaciones como bien casuales y compartiendo ideas, visiones. Nosotros no buscamos tener la razón, la respuesta correcta, sino que compartir experiencias para que a otro que esté viviendo un contexto quizás similar, él pueda tomar esta experiencia y armarse su propio plan, su propia visión. Así que, porfa, Ale, Mario, hagan una breve introducción acerca de ustedes. Bueno, perfecto. Primero, gracias por la invitación. Esto es un lujo. Tiene un equipamiento de la NASA. Hay huevos de Pascua, hay asado, hay público. La verdad que impresionante. Perfecto. Bueno, yo soy Alejandro, soy argentino, estoy en Chile hace 5 años. Tengo 3 hijos, Máximo y Lara, mellizos de 7, y Mía de 4. Y trabajo en tecnología hace mucho. Empecé a programar a los 12 años en una Commodore 64 y de ahí hice muchas cosas. En algún momento me alejé un poco de la programación y hace un año dije, necesito volver a desarrollar sí o sí. Me metí a full y en diciembre descubrí la locura esta de ChatGPT. ¿Verdad? ¿Qué tema vamos a hablar hoy día, no? Tremendo tema. Terrible. Y bueno, nada, de trabajo, estudié ciencias de la computación, hice un MBA en algún momento, trabajé en Accenture, en Cencosud, en Walmart, Falabella ahora, así que mucho retail y siempre ligado a tecnología. Tremendo. Marito, cuéntanos acerca de ti. Yo soy Mario, también argentino, pero ya estoy acá hace 13 años, así que bien acomodado. Bien acomodado. Bien acomodado. También trabajando en tecnología, 18 o 20 años, la verdad que perdí un poco la cuenta. Mi historia es un poquito más atípica. Yo como toda tu vida. Sí, básicamente. Pero bueno, metido en tecnología hace rato, usualmente más vinculado a temas conceptuales de la tecnología, pero me pasó parecido a Ale. Programé cuando partí mi carrera, dejé de programar muchos años, y después fui retomando de a poco como hobby, y el hobby se puso cada vez más serio, y ahora gasto la mitad de mi tiempo oficial y no oficial en programar. Así. Estamos hablando de 16 horas entonces al día. Más o menos, ¿cierto? 16, porque 18. Porque queda un poquito ahí para dormir, ¿o no? Correcto. Cuando se puede. Dormir está subestimado. Mario duerme poco. Eso es verdad, es verdad. Oye, aparte del público que tenemos presente, también tenemos personas que nos saludan desde LinkedIn y YouTube. En este caso tenemos a Julio Pizarro Mutinelli, grande Mario. Me mando saludos a Mario. Felipe Candia, grande Ale, Felipe. un gran líder, dice. Grande. ¿Ya? Y tenemos también a Marcio Alves Barroso. Un abrazo a los queridos amigos Ale y Mario. Marcio, yo también estoy acá, también me puedes saludar a mí. ¿Ah? Por algo lo dijo. Oye, los que quieran interactuar a través de redes sociales lo pueden hacer comentando en LinkedIn o haciéndolo también a través de YouTube. Acá vamos a ir respondiendo las preguntas tanto del público en vivo. ¿Cómo está el público en vivo acá? A ver. On fire. Sí. Tremendo, como los que estén conectados a través de redes sociales. ¿Qué tema vamos a hablar hoy día? ChatGPT es como el concepto que uno más escucha, pero detrás de esto no es solamente un chat. También tenemos una API, ¿cierto? Y mucho más. Mucho más. Sí. ¿Quién no habla de ChatGPT, no? Todos Cierto. Empezamos chateando, pero después, nosotros rápido
cuando salió esto, nos metimos directo a la API, a programar el ChatGPT, a usar el modelo de ChatGPT, el modelo de lenguaje, para hacer lo que uno quisiera en realidad. Y bueno, ahí estamos. Todos los fines de semana y muchas noches tienen mucho de esto. Exactamente. Y el punto de fondo, más allá de lo que se está hablando y lo que se está viendo, son las tecnologías generativas, ¿no? Está pasando con el texto, pero está pasando con las imágenes, con modelado 3D. Tremendo. Están empezando a aparecer modelos que son un poco menos generales y más específicos. El código es de lo primero que se está viendo, pero esto de la generación es un tema que surgió bien de rápido y está creciendo a un ritmo. Y va a cambiar. O sea, yo cuando vi eso me puse a pensar cómo va a ser el mundo en 20 años para mis hijos, cuando les toque ir a trabajar, y dije, no tengo idea. Y fue la primera vez que me asusté un poco con la tecnología. De toda mi vida, tengo 46, o sea, hace mucho que estoy con la tecnología. La primera vez que me asusté un poco y dije, esto es demasiado grande. No me puedo quedar afuera. Y ahí me metí con todo, Mario, creo que te pasó lo mismo. Sí, tal cual. Tremendo. Oye, en palabras simples, ¿quién se anima a decir lo que es GPT? ¿Quieres empezar? Dale. GPT es uno, y esto es un punto importante, es uno de los modelos, lo que se llaman modelos de lenguaje grandes, básicamente. En sí el concepto no es tan nuevo, está hace rato. Lo que es realmente nuevo son los tamaños de los modelos, ¿no? Básicamente las empresas que están haciendo esto, OpenAI, el frente, le metieron muchísimo texto a un modelo de inteligencia artificial, un tipo particular de arquitectura, Transformer se llama, que en el fondo lo que hace, pese a que parezca lo distinto, es simplemente predecir estadísticamente, en función de todo ese conocimiento con que se alimentó el modelo, la próxima palabra. Ni siquiera la próxima palabra, es la próxima sílaba. Pero en un modelo que es tan grande y complejo que nos da la ilusión de cognición, de que la máquina está pensando cuando en realidad es un motor estadístico. Solo dice después de anoche probablemente sea acosté. Claro. Y eso es todo lo que sabe hacer la máquina, no sabe hacer nada más. Oye, y disculpa interrumpirte con una broma. Bueno, a partir de toda esta tecnología hay mucha venta de humo. Tengo un profe que es bien incisivo con ese concepto. Y dos amigos. John Atkinson, sí. Y había una broma, media chiste, media no, que la gente se asustaba con las tecnologías que le iba a quitar el trabajo. Pero los otros dicen, no, que lo va a quitar el que aprende a usar estas tecnologías, no claro, que va a ser otra persona. Y eso habla mucho de la parte como cognitiva versus esta tecnología que hace uso de estadísticas para poder convertirse en una herramienta. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Lo que pasa es que la línea entre una y otra cada vez se va borrando un poquito más, porque esto recién se hizo público hace poco, no es tan nuevo. Los que estaban cerca de estos sabían que esto venía, yo no, o sea, yo lo descubrí, me sorprendí de que estuviera tan avanzado en diciembre. Pero de diciembre a ahora, la velocidad a la que se aceleró esto, claro, si hoy me preguntás, es una herramienta que nos ayuda a hacer la pega. Pero si me preguntás en 5 años, ¿cuántos trabajos va a hacer en forma autónoma? Creo que un montón. Y por eso digo, no sé cómo va a ser el mundo en 20 años. De verdad no sé. Claro. Me cuesta imaginar cosas que en 20 años, un robot, incluso hasta con cuerpo, no puede hacer mejor que muchas personas. Es decir, que yo lo pienso así, digo, ¿por qué cosas le voy a querer pagar a una persona en 20 años teniendo al robot ahí que cuesta menos que mi auto? ¿Por qué cosas voy a elegir? No, le voy a pagar a una persona para esto. Me cuesta imaginar que haya muchas cosas de esas. Probablemente aparezcan y sea falta de imaginación mía, claro, pero hoy ya me cuesta. Sí. Otra particularidad de este movimiento, y creo que es uno de los motivos por los cuales causó el revuelo que causó, la automatización está desplazando trabajos hace 40 años, claro, ¿no es cierto? Y si no, veamos cualquier fábrica de autos hoy. Cualquier fábrica. Lo que agarró, creo yo, al mundo por sorpresa es el tipo de trabajo que desplazó este. Las revoluciones tecnológicas hasta ahora habían agarrado la base de la pirámide, la mano de obra más mecánica, más repetitiva, usualmente trabajos de peor calidad,
peor es pago, ¿no es cierto? Y una cierta segmento superior, social, superior en el sentido de que estaban más cómodos, que ganaban más plata, etcétera, etcétera, siempre estuvo tranquilo, porque nunca les pegó a ellos, y creo que ese es uno de los principales puntos. Le pegó a profesiones que no se lo veían venir, y a aspectos del conocimiento humano y de la experiencia humana más que del conocimiento, como el artístico, lo que está haciendo la tecnología generativa claro. en el mundo del arte es muy, muy, muy complejo, Sí. porque, y una de las cosas que siempre me pasa cuando pienso en esto, es porque yo, hacia adentro, yo sé lo que está haciendo la máquina, Sí. y como les digo, solo está prediciendo la próxima palabra, ¿no? Claro. Y solo está prediciendo el próximo píxel, en el caso de las cosas. Pero cuando lo ves, no parece eso, parece otra cosa, Sí. parece inteligencia, Sí. parece creatividad. Y no lo es. Y en mi caso, que vengo estudiando esto hace rato, yo estoy tranquilo con que entiendo lo que hace la máquina. Donde me llenó de dudas es mi definición de inteligencia. No de lo que hace la máquina, yo sé lo que hace la máquina, pero lo que yo creí que era humano, ahora queda en duda. Porque resulta que una máquina que solo predice la próxima palabra se asemeja mucho a lo que yo creí que era exclusivamente humano. Claro. Y pasa lo mismo con la parte creativa, ¿no es cierto? Tremendo. Entonces, creo que eso es lo que sacudió más el impacto práctico. Esto ha tenido un impacto práctico que nadie se imaginaba. Esa es la realidad. Oye, nos saluda también Matías Prieto Cané. Grosso, vale, un genio. Y también nos saluda Susana María Sánchez. Mi vieja. Mamá orgullosa de Ale. Es tremendo esto. Es muy lindo esto. Ya hemos tenido varias mamás que han visto. La Dobby Nasser, también su mamá. Sí, mucho orgullo de los padres de nuestros amigos en tecnología. Y también nos saluda Renato Covarrubias. Buena. Buen público el de hoy, dice, le manda flores al público, ¿cierto? Muy bien, ahí salió al público. Es chico este mundo, ¿eh? Es chico, sí, en realidad eso es lo lindo de la tecnología, la amistad de las redes son fuertes y son chiquitas, entonces es fácil encontrarse los amigos que de repente desaparecen un par de meses y en estas cosas vuelven a aparecer, ¿no? Sí, sí. Oye, vamos con las preguntas simples primero, después vamos a ir con todo, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre el chat y la API? Porque todo el mundo, la parte popular, conoce más el chat, pero ¿en qué se diferencia con las bondades que una API de GPT puede entregar? Mira, te diría que al principio, cuando salió la API, era casi lo mismo. O sea, interactuar con la API, uno se podía armar su propio chat y el resultado era el mismo. Le tirabas un texto, te devolvía un texto y podías mantener una conversación. Después vamos a explicar cómo funciona eso en realidad. Pero lo que empezó a pasar es todo lo que pasó alrededor de la API, porque la API no cambió mucho en realidad. Los modelos van evolucionando, ya salió la 4 y qué sé yo, y son un poco más precisos y todo, pero en el fondo lo que uno puede hacer con la API es agregarle alrededor un montón de cosas. Y las dos principales que le puede agregar son ir a buscar conocimiento específico propio y no solo el que tiene cargado el modelo. El modelo tiene una copia, digámosle una copia de Internet del 2021. Es como que ahí saca toda su información. Pero supongamos que yo le quiero poner noticias de ayer o le quiero mandar algo específico de mi empresa o lo que fuera, tengo que poder inyectar esa información. Entonces, esa capacidad con la API es mucho más fácil. Lo podría meter en el chat a mano, podría copiar y pegarle cosas y decirle, toma, aprende esto y contestame esto otro, que es más o menos lo mismo que uno hace con la API, solo que en forma automática la potencia es gigante, porque a una pregunta tuya yo podría buscar específicamente la información relevante y decirle, toma, usa esto para contestar. Esa es la parte 1, que es la de ir a buscar información propia. Y la parte 2 es, después que vuelve la respuesta, poder tomar acciones. Y eso es lo que más está ahora pasando. No sé si algunos habrán oído hablar de los plugins de GPT, que uno puede ordenar una pizza o cosas por el estilo. ¿Qué está pasando ahí? La respuesta del modelo sigue siendo texto, pero ya hay librerías y frameworks que permiten procesar eso y hacer algo con el mundo real. Mandar un correo, armar una tarea, hacer un pedido. Entonces, esa potencia entre alimentarlo con información y después tomar acciones es lo que hace que la API sea una herramienta súper potente. Ahí se encamina la automatización. Exactamente. Sí. A partir de ahí uno podría hacer lo que quisiera. Tremendo. Oye, y principales usos y no usos que la gente confunde.
¿Qué nos podrían hablar acerca de eso? Vámonos enfocando en la API ahora. Sí. El chat, creo que hay harto contenido en YouTube para hablar de eso, pero claro. En la API, ¿qué usos podríamos darle a estas API y qué usos no recomiendan darle a estas API? No, mira, es algo que estamos descubriendo, ¿no? Y es parte de esto. Y cambia todos los días. Cambia todos los días, salen cosas nuevas. A grandes rasgos, el punto fuerte de la API es el entendimiento. De nuevo, con procesos estadísticos, pero entiende lo que hacemos. Y lo que sorprendió a la gente es eso, que le hablas de la forma que le hables, te entiende. Y te contextualiza información en función de cómo vos lo querés escuchar por cómo vos lo preguntás. Ese es el fuerte. Es el lenguaje el fuerte y lo revolucionario. Entonces, toda aplicación que requiera explicaciones basadas en un corpus de conocimiento complejo desde el punto de vista del lenguaje, y acá entraron los lenguajes de programación porque son lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, en muchos sentidos se mueven por las mismas reglas. Esos son los usos fuertes, ¿no es cierto? Lo desaconsejable sin meterle condimento, porque metiéndole condimentos el mundo se amplía muchísimo, pero si vos lo agarras así crudo, lo desaconsejable es todo aquello que requiera precisión en la información. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estos modelos no saben cosas, salvo la probabilidad estadística de la próxima palabra. Claro. Entonces, por más que parezca que tienen conocimiento, no tienen conocimiento. Cuando te dicen que Buenos Aires es la capital de Argentina, no saben que Buenos Aires es la capital de Argentina. Saben que lo más probable es que las sílabas que forman Buenos Aires son las que continúan a la pregunta ¿cuál es la capital de Argentina? Pero no tiene ese conocimiento. Para casos sencillos, da igual, la percepción es la misma pero a medida que entras a cosas más específicas o críticas o delicadas, se vuelve complejo. Particularmente por otra característica que tiene. Es que como no está evaluando sé o no sé, solo está tirando probabilidades, y está hecho de una forma que suene muy humano, y no solo muy humano, muy asertivo, un humano que sabe de lo que está hablando. Es un buen chamullero, básicamente. Entonces, cuando empieza a salirse de las grandes probabilidades, ¿no es cierto? O sea, la capital de Argentina, Buenos Aires, es un hecho altamente probable, es muy difícil que se salga. Pero cuando entra a un campo específico, empieza a marginar en probabilidades más bajas, que son más altas, empieza a inventar. Claro. Pero lo hace de una forma muy asertiva, muy creíble. Entonces... Como un consultor. Exactamente. Es un vendedor. Esos son los usos con los que hay que tener cuidado, tanto al aplicarla como al recibir cosas que te van a salir a vender. ¿No es cierto? Que te van a salir a vender en los medios, los vendors. Lo otro que no les es natural es, por ejemplo, procesar grandes volúmenes de información, especialmente números. Si uno le dice, sacame un promedio o una regresión lineal de tal cosa, naturalmente no lo sabe hacer porque le cuesta hasta sumar. Pero como decía Mario, eso es sin condimentos. Justamente lo que está pasando alrededor es que la comunidad de desarrolladores empezó a buscar formas de paliar esas limitaciones y lo están logrando. Hoy hay, por ejemplo, montones de modelos matemáticos que con esto que yo decía, de que el modelo, una vez que te da la respuesta, uno puede tomar una acción. Bueno, las acciones están siendo, voy a armar una consulta a una base de datos, entonces sí voy a poder calcular ese gran número. Voy a llamar un modelo que hace regresiones lineales, entonces voy a poder calcular una... Entonces, todo eso que no hace el lenguaje natural, lo que sí está haciendo el modelo es como tener, si quieren, la inteligencia, entre comillas, de saber los pasos que debería seguir. Dice, acá debería ir a la base de datos a traerme esta data. Después debería armar una regresión lineal. Y después debería armar un gráfico. Y para cada uno de esos debería, uno por fuera, con sus librerías, hace que se llame a algo que sí lo haga. Entonces hay una librería que se trae de la base de datos, otra que me genera la regresión y otra que me lo dibuja. El modelo nunca se entera de que pasó eso, él solo entregó texto. Pero en el fondo la creatividad humana está logrando que alrededor de eso pasen cosas. Tremendo. Oye, nos siguen saludando de redes sociales. Tenemos Héctor Cáceres. Saludos a Ale y Mario. Qué grande. Genios de tantas empresas. Tenemos también a Pablo Montalva. Bueno. Puros crack.
Acá tenemos uno que dice PKFL. Dice, saludos, muy interesante. La otra vez nos pasó en otro episodio atrás, decía, saludos a todos, Man Olo. Dije, oh, saludos, Man Olo. Llego a la oficina y me dicen, Mauri, era yo. Manuel Ollaneder era el que no estaba saludando. Claro. Sí, claro. Ramón Ojeda, cracks. Fernando Caro Bruna, saludos a los dos, tremendas personas y unos cracks. Raúl Navarro, buen detalle de ¿tiene o no tienen conocimiento? Y tenemos a Rubén Daza también, tremendos invitados. Una pregunta, miren, las preguntas empiezan a aparecer. Una pregunta para ambos. ¿Qué tipo de tareas creen en el dominio de tecnología, plataformas, podrían ser las primeras en ser delegadas a estas herramientas? Bueno. Documentación. Yo lo uso para eso. Claro. Tremendo. Yo escribo mi código, pero me da mucha fiaca documentarlo. Me da mucha fiaca hacer login correcto cuando tenés que loguear errores. Eso es fantástico. Sí. Eso se lo podés delegar ya, sin problema. Tremendo. Sí, y en general cualquier tarea de desarrollo. Me fui un poco creo que la pregunta era más por infraestructura, pero que la infraestructura como código también es código, y en el fondo es un placer desarrollar para un veterano que estaba desactualizado, porque nos pasa a nosotros, que la fricción de volver a desarrollar, que a mí me pasó un par de veces en mi carrera, dije, no, voy a poner a desarrollar. Me ponía a estudiar, no me daba el tiempo, la energía, y al final terminaba desistiendo. Esto me bajó la fricción a un nivel donde los problemas complejos, que son los que me divierten, sí los tengo que resolver, obviamente, pero el cómo se escribe en Python, consumir un JSON y mandarle una ComosDB y después... No tengo que aprenderme nada de eso. Le pido que me lo haga, lo escribe, lo entiendo, y si necesito lo arreglo. Eso es increíble. Documentar el código, hacer test unitarios, todas esas tareas que son las que te consumen tiempo, pero no son el principal uso de tu cerebro. Es impresionante cómo te ayuda. Lo hace solo. Un contexto de este tipo de modelos son los plugins para los IDEs de desarrollo. Copilot, el más conocido. Sí. Y yo me di cuenta que subió mi productividad muchísimo en este tipo de cosas, en tareas muy básicas. Entonces, ¿a quién no le ha pasado de que tiene que, en su código, armar un setter para 30 variables? Y empieza a escribir una variable, después abajo, después... Esto empieza a rellenarte porque tiene el contexto de todo el código que estás escribiendo, y los getters, los setters, las documentaciones. Una vez que usaste una estructura JSON, ya sabes esa estructura, entonces cuando empezaste a escribir el primer campo, te rellena el resto. Y son tareas que te llevan la mayor parte del tiempo. Y como dice Ale, te dedicas a resolver la estructura del problema. Y la práctica, ¿no es cierto? Lo que es la diferencia, si querés, entre el arte y la artesanía, ¿no es cierto? El arte como la parte creativa, en este caso del coding, y la artesanía como la parte mecánica, ¿no? Claro. Yo me imagino una mesa, pero no tengo idea cómo se elija. Puedes preguntarle a Ale. Ale es un experto absoluto en la carpintería. Cambié de rubro, ahora estoy programando. Tremendo. Pero un tip importante con esto de la programación, una de las cosas que uno hace cuando programa con esto es, le pide, bueno, haceme una función que haga tal cosa, la escribe, uno la pega, te da error, le pegas el error, decís, me pasó esto, es que te faltó configurar, lo pruebo de vuelta, me da error. Esa iteración, que igual está buenísimo porque son 5 minutos, ahora salió una librería el otro día, wolverine.py de Python, que hace eso solo, le tirás el código, lo prueba, si le da error se lo vuelve a dar a GPT y lo sigue iterando hasta que te devuelve el código y dice, toma, ahora funciona. Sí. O sea, a ese nivel, y esto recién empieza, es una locura. Tremendo. Oye, ¿el público tiene alguna pregunta? Si tienen preguntas, levantan la mano y se animan. Estamos bien. ¿Ya? Sí, ¿dónde hay más cerveza? Dale, mira, ahí está el micrófono. Esto es en vivo, no es así. ¿Aló? ¿Se escucha? Preséntate, Tito, y haga su pregunta. ¿Se escucha bien? Hola. Perfecto. Fuerte y claro. Perfecto. Súper. Bueno, yo soy Héctor. Acá vengo de panelista. Así que mucho gusto a todos los que están viendo y a los invitados a todos. Tengo una duda para ustedes. ¿Qué piensan ustedes del uso de esta herramienta, de ChatGPT o cualquier otro, dentro de las compañías, dentro de las empresas? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Eso. ¿Y eso? O sea,
es inevitable, más que correcto o incorrecto. Lo que hay que tener es los recaudos. O sea, creo que no hay forma de que esto no se use dentro de un tiempo para casi todo, para ayudarnos en casi todo. Hay que tener cuidado con la privacidad de los datos, hay como unos miedos de que la información cuando uno se la manda al modelo queda ahí. Hay implementaciones de eso que, por ejemplo, la API, si uno usa la API directo con OpenAI, no te garantiza mucho, pero si usa la versión Microsoft, que en realidad que están asociados obviamente, si uno llama a la API a través de Azure, sí te aseguran de que no va a quedar nada de aquel lado. Entonces empiezan a aparecer esos recaudos porque obviamente las preocupaciones están. Y lo otro, a lo que decía Mario de la falta de precisión, que uno dice, bueno, a ver, ¿cuántas vacaciones me puedo tomar? Te podría contestar 500 y después vas a ir con eso a pedir las 500 días de vacaciones. En realidad uno le va encontrando la forma de cómo pedirle al modelo para asegurar que la respuesta sea bien precisa, ¿no? Y ahí se pueden tomar todos los recaudos y esto sigue evolucionando. Entonces yo creo que en algún punto muy cercano esos miedos y todo se van a ir disipando y esto va a ser una herramienta indispensable. Yo quiero reforzar el tema de data sensible. Uno cuando trabaja en el corporativo, cuando comparte data sensible, firma un NDA, trata de resguardar esa confidencialidad de los datos que comparte, y acá GPT expresamente dice, no compartan data sensible porque esta data es accedida por nuestros entrenadores y puede ser utilizada también dentro de otras respuestas en el futuro. Entonces, ojo con eso, porque sí, uno dice, puedo meterles datos de venta y cosas por el estilo, de hacer forecasting para los próximos periodos, sí, muy bonito, pero eso no es correcto. Claro, sí, por eso sí. Microsoft se ocupó de blindar su implementación, porque obviamente sabe qué empresa lo va a usar si estuviera ese riesgo. Entonces, pero son cosas que se van resolviendo. Y hace poco pasó Samsung. Sí, Samsung tuvo sí, claramente. Un lío, pero grande. Bien complejo. Sí. No, y en el fondo es ser consciente, y voy a volver a repetir esto probablemente toda la noche, de que el modelo no sabe nada. Ser siempre consciente de eso, lo podés usar para muchas cosas, pero no sabe nada. Entonces, en ningún momento tenés que delegarle el saber, ¿no es cierto? Bueno. El modelo sabe y yo no. Si no sabes, búscalo, léelo, investigá hasta que lo entiendas y que el modelo te ayude a implementar. De nuevo, esto sin condimentos, con cosas alrededor. Exacto. Se puede compensar eso. Se viene una pregunta de... ¿Quién más pregunta al público? A ver. Cuéntanos, JC. Preséntate y haga su pregunta. Ya, perfecto. JC por acá. Yo tengo preguntas más que todo relacionadas al tema social. Y son dos, básicamente. Y es porque he estado leyendo cosas, no he interactuado con la API ni nada, solamente probé GPT una sola vez, el chat. Y una de las noticias que leí es que gobiernos están prohibiendo la herramienta. Y la pregunta es, ¿por qué creen que la prohíben? Podría ser lo que acaban de comentar, data sensible, pero si va más allá de eso, ¿cuál es el miedo que tienen los gobiernos a la herramienta como tal? Bueno, lo de Italia... No sé. Sí. Yo creo que es simplemente una reacción a la incertidumbre. Se volvió muy rápido, muy claro de que esto es revolucionario y no se sabe cómo. Entonces creo que son reacciones de precaución hasta entenderlo mejor. Hasta entender qué va a pasar con esto y obviamente desde el rol de un gobierno entender si tiene que intervenir en algo o no. Pero es una opinión. Sí. A mí me gustaría agregar un poquito acerca de eso. Europa tiene un problema, tiene el tema de la GDPR, ¿cierto? Que son como ciertas leyes asociadas al procesamiento de datos y GPT no cumple con ese estándar leyes. En Italia lo que pasó fue que alguien le preguntó a ChatGPT datos de una persona y los entregó. Esos datos estaban en Google, porque si los obtuvo el modelo es porque estaban en Google, entonces uno los podría haber googleado también, entonces ¿qué hacemos? ¿Cerramos Google también? La respuesta es no. Pero bueno, ante las leyes en Europa que son mucho más restrictivas con los datos personales y esto que pasó, dijeron, no, entonces cerrémoslo. Por supuesto que es como tapar el sol con un dedo, es una medida de muy corto plazo, pero yo creo que es parte de la privacidad y parte el reemplazo de empleos. O sea, y creo que esa es una preocupación súper válida, la comparto. Como qué va a pasar con empleos a medida que esto avance. Hay que tener medidas y saber reaccionar a eso. Sí, la otra cara de la eficiencia
Claro, siempre, porque nos gusta hablar de eficiencia. Pero lo que viene intrínseco junto con la eficiencia es la pérdida de empleo. Claro. Salvo que tengas una máquina gigante generando más demanda, cuando haces algo más eficiente, te sobra gente, sí, ¿no es cierto? Y eso va a pasar con estas tecnologías. Sí. Hoy Jay-Z compró 2 tickets de preguntas al inicio, entonces su segundo ticket lo quiere usar. Ya, broma, por si acaso. Ya, la segunda va relacionada con lo que acaban de mencionar, justamente. Uno de los cambios que puede haber en el mundo es... Más cerca. Uno de los cambios que puede haber en el mundo es que se pierdan empleos o se creen nuevos empleos. Puede ser también. Bill Gates mencionó también en estos días, o hace poco, que se empezó la nueva era en el mundo con la inteligencia artificial. ¿Qué piensan ustedes de eso y cómo creen? Yo sé que Ale no se lo imagina, pero haciendo el ejercicio, ¿cómo creen que va a cambiar el mundo? Y si ven que puede cambiar para mal o para bien, dependiendo del concepto de bien o mal, obviamente, pero ajá, ¿cómo lo ven? Yo siempre, a ver, también se me complica imaginarme muchas cosas, pero siempre pienso que voy a tirar una fecha que no tengo idea si es correcta o no, pero para ilustrar, digamos, en los 1800, había un trabajo que era levantarse a las 5 de la mañana con un palo bien largo, ir a golpear ventanas de la gente para despertarlas. Vos eras un despertador. Eso era un trabajo. Cuando salieron los relojes y salieron los despertadores, esa gente se quedó sin trabajo. ¿No es cierto? Ha pasado con todos los avances de la tecnología. El punto, y va a pasar, con esto obviamente está pasando. Las grandes diferencias son, por un lado, la escala. La escala de esto es totalmente distinta a otras cosas que hemos visto, porque además el costo de entrada para una empresa es casi nulo. A diferencia de los robots japoneses que hacen autos, había que invertir para reemplazar toda esa gente, el payback probablemente era un business case larguísimo. Ahora es nada, son $10 al mes. ¿Cuánto sale una suscripción? Ponele 200 pues, si estás usando a full la API. Entonces la escala va a ser distinta. Y yo creo que el punto clave, por la escala y por el ritmo, por la velocidad, es la transición de la gente. En términos generales, con muchas sutilezas que probablemente escapan a la charla de hoy, pero a la larga, una vez que la sociedad se logra acomodar a ese reemplazo, es para bien lo que venía haciendo ahora, ¿no es cierto? La automatización hasta ahora, y esto es un caso distinto, iba mucho a trabajos tediosos, insalubres, y en muchos sentidos sigue en esa dirección. El tema es que el periodo de transición requiere tiempo, hasta que la gente vuelva a aprender otras cosas, hasta que la generación cambie, tiene que ver mucho con la educación, ¿no es cierto? Y este cambio, esta revolución, parece venir a una velocidad que es muy difícil que la sociedad pueda adaptar, pueda hacer todos esos cambios que son lentos, son generacionales, y al medio probablemente vaya a dejar mucha gente sin trabajo. Entonces ahí está el gran desafío de cómo lo encaramos para mitigar o prevenir eso. Tremendo. Oye, más saludos llegan. Tíralo. Esto no para. Alejandro Sánchez, saludos Ale. Opa. Mira. Y miren, estas se van a sorprender. Arturo Samit. Oh, miren cómo está el público, ¿Ah? Un saludo, dice. Lo dice solo, en español, dijo, en español. Eso. Tremendo. Ale. No, iba a decir, yo me iba a poner más ñoño, que a todos nos gusta la ciencia ficción, así que voy a volar un poco para adelante y como soy optimista, voy a tirar un escenario optimista, que es todo está convergiendo a que vamos a tener como robots al alcance de la mano, ¿no? Y Elon Musk está ahí armando su Optimus, dice que va a costar menos que un auto, entonces mañana en lugar de un auto, porque no necesita comprar auto, me voy a tomar uno que va a estar dando vuelta autónomo, voy a tener mi robot en casa que va a saber hacer casi todo, o sea, ¿no? Y voy a tener en los campos cosechando y trayéndolo, metiéndolo en un camión autónomo que va a venir a casa, la energía va a ser casi gratis porque los costos de la energía van bajando.
Entonces, un escenario optimista futuro es los robots hacen casi todo lo que necesitamos para subsistir y nosotros podemos dedicarnos a lo que queramos, que ojalá sean cosas productivas y la humanidad no caiga en una espiral pero por eso cuando digo, me asusté cuando lo vi y pienso en mis hijos en 20 años, digo, esta es una posibilidad de infinitas, pero definitivamente es una posibilidad, y cuando Elon Musk dice hay que tener un salario universal para las personas y todo, es porque se imagina un futuro más o menos de este estilo, no lo estoy inventando yo. Pero es un futuro que, si uno lo piensa ahora, no se ve tan loco. Por supuesto, después viene la política, las personas, los intereses, y esto podría deformarse para cualquier lado. Claro. Oye, el público compró otro ticket de preguntas. No, mentira. Pauli, preséntate y cuéntanos qué te gustaría preguntar. Pauli. De vuelta. De nuevo, ahora sí. Sí, Paulina Valenzuela, Pauli. Yo veo que esto va a una velocidad increíble y no nos imaginamos cuántos pueden ser los cambios. Pero así como volviendo a la realidad que tenemos hoy día, ¿cuáles son las profesiones que ustedes ven que son las primeras que van a ir desapareciendo? ¿Cuáles podrían ser las que vienen apareciendo? ¿Y en cuánto tiempo aproximado o qué idea tienen de tiempo podría ser? Mira, yo, y acá he discutido esto con mucha gente porque no todo el mundo piensa igual. Yo creo que no van a desaparecer, por lo menos a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 años. Por lo menos mi experiencia de interacción y la proyección de estos modelos, vuelvo a la palabra eficiencia. Más allá de lo que la prensa por ahí le vende bastante ahora en las noticias de todo esto, y sin saber programar hice un videojuego. La realidad es distinta a eso. O sea, podés hacer una prueba de concepto de algo, pero si tenés que hacer un sistema empresarial para alguien, no lo va a hacer la máquina. Lo que sí va a ocurrir, con lo cual siempre vas a tener que tener, a corto plazo, ¿no? Un par de años, vas a tener que tener un programador que sepa programar. De la misma forma que vas a tener que tener un director creativo con criterio estético para guiar a la máquina a que saque tu arte conceptual para la película que estás por hacer. La diferencia está en que vas a necesitar un programador que sepa programar y te va a sacar el código de lo que quizás hacían 5, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, no va a reemplazar, no veo a corto plazo un futuro donde no necesitemos más programadores o no necesitemos más diseñadores gráficos. Pero sí va a haber, a mi criterio, una realidad donde en 6 meses, en un año, en un periodo realmente corto, una empresa que antes necesitaba 20 programadores, ahora va a necesitar 5. Asistentes legales, copyright, la gente que escribe contenido está siendo bien afectada para esto. Esas son las profesiones que a mi criterio van a ser impactadas, no reemplazadas. Y en general tareas que más o menos repetitivas, que más o menos tengan unas reglas claras, yo me imagino que también, o sea, algunas tareas de atención al público y cosas por el estilo que tengan una serie de reglas que bien seguidas, digamos, cumplen la función. Pero de vuelta, muchas se van a ir reemplazando por otras, como dice Mario. Muchos trabajos en la historia dejaron de existir, aparecieron otros. La economía probablemente se va a multiplicar, se van a producir más cosas, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo necesitamos más cosas? O sea, y ahí está la pregunta, ¿no? Cuando ya se produzca todo lo que necesitamos, ¿qué hacemos los seres humanos, digamos, ¿no? Y ahí viene esa incertidumbre. Oye, y si volvemos al código... Volvamos al API. Volvamos al API, ¿cierto? Vamos. No sé qué tanto puedan contar de lo que ustedes han experimentado, pero mira, algo de spot, algo de información propia. O sea, yo te ofrezco una intro a cómo se estructura una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, como decía antes, primero un par de conceptos. Uno es el modelo no tiene estado. Para los que programan es stateless, aunque uno crea que en una conversación que está teniendo con el bot se está acordando de la conversación del otro lado, no es así. O sea, el otro lado no tiene memoria. Cada vez que agrega una nueva pregunta, la interfaz le manda de vuelta toda la historia. Le dice, pregunta 1, respuesta 1, bla, 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 y esta nueva pregunta, y ahí te agrega la respuesta. Eso es punto 1.
Y punto 2 es que uno no puede entrenar al modelo. Como decía antes, uno no puede decir, toma, esta es la información de mi empresa, aprendela y yo te voy a hacer preguntas. Eso no existe. Existe el fine tuning que parecía que era eso, es otra cosa. O sea, todo lo que uno ve dando vueltas que genera información propia, incluso el Bing Search, la búsqueda, el chat que se está poniendo dentro de Bing, que es como el Google de Microsoft. Si uno busca algo, en realidad primero va a buscar, se trae la información y le manda la información al modelo. O sea, al modelo no se lo puede preentrenar. Todo funciona igual. Entonces, la primera parte a resolver siempre es cómo voy a buscar esa información. Ahí aparecen las bases de datos semánticas, vectoriales, un montón de cosas con las que estuvimos jugando con Mario. Hay una librería open source muy interesante que se llama Llama Index, Llama con doble L. Aparece el animalito llama por todos lados, porque esto es LLM, Large Language Models, entonces se parece a la palabra llama, entonces apareció llama, después alpaca, vicuña. Pero bueno, Llama Index es una librería open source que evoluciona muy rápido, a la que uno le puede tirar documentos, te genera vectores semánticos, que si nos queda tiempo les explicamos qué son, pero básicamente es una forma de organizar la información donde yo después, cuando viene una pregunta, puedo ver qué información se parece semánticamente a esa pregunta, cuáles son los párrafos de información de N libros o fuentes que yo haya metido ahí, cuáles son los que más se parecen a lo que me están preguntando. Y esos párrafos de información, ahí los junto en el prompt. El prompt es lo que uno le manda a OpenAI cuando lo escribe. Le dice, por ejemplo, actúa como un agente de call center. Usa esta información para contestar la siguiente pregunta. Y la información le pones, las políticas de devolución son, porque supongamos que la persona preguntó cómo devuelvo un producto. Entonces me fui a buscar, traje todos los párrafos que hablan de devolución, que serán 5, los pongo ahí y le digo, mira, con esta información contesta esta pregunta. Así funciona. Yo tengo que armar eso, tengo que ir a buscar la info y meterlo en un bloque y decirle, esta información, tenés que actuar como este personaje y contestar esta pregunta. Eso es lo que le mando al modelo, y ahí recién entra OpenAI con su modelo de lenguaje, me devuelve algo, y después viene la otra parte. Hay otra librería que se está usando mucho, que se llama LangChain, Lang como language, chain como cadena, LangChain, que te facilita mucho la interacción con OpenAI, pero además tiene un concepto que se llama agentes y herramientas, donde uno puede decir, bueno, cuando vuelva a esa respuesta, fíjate qué acciones tenés que tomar. Uno, es más, le puede hacer la pregunta como diciendo, dame un conjunto de pasos que tenga que tomar para resolver este problema. Y eso sí lo devuelve bien. Te dice, bueno, primero, como dije antes, anda a la base de datos a hacer un query, después hacer una regresión lineal con esto y después generar el gráfico. La librería LangChain te permite que sea muy fácil agarrar esa respuesta, darte cuenta que tenés que tomar esos pasos y llamar a funciones que escribas vos para que pasen esas 3 cosas. Y después con eso generar la respuesta. Esas 2 puntas son las que hoy están creciendo exponencialmente en funcionalidad y en facilidad y todo, y te permiten buscar más fácil la info y tomar más fácil acciones. Exacto. Y todo esto tiene una tendencia en usar el modelo de lenguaje para lo que es bueno, que es entender el lenguaje. Claro. Y están saliendo todas estas herramientas para articularlo con las cosas en las que no es tan bueno o no es tan confiable. Y se va a ir transformando en fundamentalmente una interfaz, ¿no es cierto? A medida que avancen todo este set de herramientas y las prácticas que hay alrededor, estos modelos de lenguaje van a ir relegándose a ser una interfaz de comunicación con la máquina, fundamentalmente. Súper compleja en cuanto al entendimiento lingüístico, a poder hablar y a poder formatear las respuestas de una forma que sea fácil de acceder, sea sencilla. Y todas las tareas específicas van a ocurrir atrás con una orquestación de este tipo que decía. Tremendo. Oye, Marcio Alves pregunta, ¿ha tenido la oportunidad de leer la carta abierta escrita por Elon Musk y Steve Wozniak acerca de los riesgos que conlleva el avance sin frenos de las IA? Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. O sea, comparto que existen estos riesgos. Un poco lo que decía antes es, efectivamente, el reemplazo de trabajo que puede generar en la sociedad, más allá de también los temas de privacidad o de falta de precisión, pero que eso yo creo que se va a ir controlando más fácil. Son temas más técnicos para resolver, pero los temas de empleo, cuando dicen frenemos un poco, como decía antes, Elon Musk viene hace rato hablando del salario universal o alguna forma de que
podamos tener un sustento el día de mañana, porque obviamente él viene trabajando en esto hace años, ¿no? Nosotros lo descubrimos en diciembre, él fundó o cofundó OpenAI, entonces venía viendo esto día a día, cómo avanzaba, y ya se daba cuenta para dónde va esto, ¿no? Entonces, creo que lo hace con mucho conocimiento de causa y que la preocupación es real, yo la comparto. O sea, no sé si la forma de resolverla es frenar 6 meses, claro, o cuál es la forma de resolverla, sí, pero definitivamente hay que tomar acciones, no podemos dejar que esto pase nomás. Exacto, frenar, o sea, ChatGPT es la aplicación con mayor crecimiento de la historia de Internet. Y hay plata por detrás de eso. Entonces, yo también comparto todo el contenido de la carta, pero decir, dejen de ganar millones de dólares, lo veo medio un saludo a la bandera, probablemente necesario, en el sentido de que hay que decirlo, pero las acciones no van a pasar por frenarlo, porque no se va a frenar, no importa lo que hagamos, porque hay mucha plata de por medio de quienes hacen esto y quienes lo pueden usar. Entonces, frenarse no se va a frenar. Está bien mencionarlo, está bien tenerlo presente, está bien recalcarlo, pero creo que hay que ir más a las acciones más que intentar bloquear, porque son cosas que no se van a bloquear. Igual he estado filosófico el último tiempo. Upa. Sí, filosófico. Y hay un tema con la expectativa. Y yo creo que la expectativa no es una buena herramienta de motivación, porque cuando uno tiene expectativa es muy probable que no se cumplan, ¿cierto? Y muchas de estas cosas tienen que ver con las expectativas de las personas que consumen este tipo de tecnología, que después puede gatillar uso inadecuado, acciones inadecuadas. Creo que la censura, comparto con ustedes, no creo que es la forma, pero dejarlo orgánicamente también... No, por supuesto. Yo apuesto siempre en estos escenarios a educación. Sí. Hay que educar a todos los niveles, en todas las formas, no solo educación como estructurada, digamos, sino que nuestras empresas, que nuestras instituciones gubernamentales entiendan lo que es esto, entiendan lo que puede hacer, lo que no puede hacer, dónde es riesgoso, dónde no lo es, entiendan, empiecen a proyectar los impactos que va a tener y empiecen a tomar acciones. Mucho más que hacer de cuenta que no está pasando, no lo veo como una buena alternativa. Tremendo. Oye, para hacer un bot, ¿cuáles son las recomendaciones, las sugerencias? ¿Por dónde partir? ¿Qué recomiendan ustedes? O sea, como pasos. Camino. Sí, eso, nada. Paso 1, suscríbete a OpenAI y poné tu tarjeta de crédito para que te dejen usar la API, porque si no, no puedes llamar a la API. $20-25 mensuales más o menos, ¿no? 20 es para tener el plus. Pero la API es por consumo. Es por consumo. Cada llamada tiene un costo. Ya. Y depende del modelo que uses, porque hay modelos más viejos, más baratos, que son menos potentes, menos inteligentes. Hay uno intermedio, el 3.5, que salió, que es bastante más barato, pero yo no lo pude domar. Es un perro salvaje. El 3 andaba bien. El 3.5 contestaba lo que quería. Lo tuve que abandonar, volver al 3, que es más caro. Y ahora el 4 es bastante más caro, pero todavía no jugué tanto con ese. Pero bueno, primera es eso. Segundo paso, para mí hoy, o sea, si hubiera empezado en diciembre no estaba, pero hoy que existe LangChain, agarren LangChain, agarren un tutorial de 10 minutos de YouTube de cómo, porque con 3 líneas de comando ya estás hablando y mandándole un mensaje y recibiendo la respuesta, y ahí ya te puedes poner a jugar. Y después, pasito adicional, Llama Index te facilita toda la ingesta de datos y la búsqueda también. 3 comandos, tirás PDFs en una carpeta, le decís la ruta de la carpeta, un comando y ya te metió todo eso en una base de datos semántica. Y con otro comando vas a buscar y te trae los elementos que están cerca. Es decir, podés armar algo bastante inteligente que funciona bastante bien con este código. Así que yo empezaría por esas 2 librerías. Tremendo. Llevamos 49 minutos conversando. Wow. Miércoles. Es rápido esto, ¿no? Pasa volando. Acaban de comprar otro ticket de preguntas. Perfecto. ¿Cierto? Seguimos juntando fondos. Eso, vamos a poner fondo en mi casa, decía un amigo. Me surgió recién una pregunta. Con lo que comenta Ale. ¿Ustedes le ven algún uso a esto de armar esta como no sé, inteligencia para responder o resolver cosas junto a domótica o IoT? Te la dejo. Es la casa de Mario, lo que mencionaste. Claro, que a mí me encanta la IoT, por eso... Al menos como un plan entretenido, totalmente.
El toolchain este que hablaba Ale, de LangChain, un par de cosas, hace que sea muy fácil encadenar acciones. Si eso lo metes con un Home Assistant, con una cosa que tengas planteada, yo lo estoy por hacer. Y poder tener tu Jarvis en tu casa. Es como hobby, perfecto. Después ya nos iríamos a el uso real de la domótica en general, que sigue siendo como turbio. Es divertido, pero qué tan útil es para hacer las cosas hablándole, no sé. Pero que va a funcionar mejor que con Siri, va a andar, digamos. Y además, OpenAI tiene también otra API que es Whisper, y hay otras, ¿no? Pero hablando de OpenAI, Whisper que hace la parte de voz, ¿no? Entonces también son 2 líneas más de llamar a otra API, 2 líneas más, y lo enganchaste con el modelo de lenguaje, entonces le hablas, procesó, volvió y te contestó. Es así, te cobra todo esto. Todo lo que estuvimos hablando cobra por palabra. Pero es tan divertido, o sea. Por palabra que va en la pregunta, por palabra que va en el contexto, esto que decía Ale del prompt, que es todo lo que le pones, volviendo a que la máquina solo sabe predecir la próxima sílaba. La próxima sílaba con respecto al prompt. El prompt es, sos un agente, bla, 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 bla. ¿Qué sigue? Sigue la respuesta. Todo eso te lo cobran. Te cobran por mandarlo y cuando te vuelve el resultado, te cobran por el resultado. Entonces, por supuesto, están saliendo modelos open source con distintas performances. Todavía tenés que hostearlo para tu casa en un mini PC, va a andar bien. Pero, digamos, los economics de todo esto también hay que revisarlo. Hay muchos casos que probablemente la tecnología funcione muy bien, pero que los números no den, o sea, la ventaja no sea tanto. Sí, la visión nuestra igual es como no preocuparse de eso ahora, porque los costos cambian todos los días, bajan y esto va a seguir bajando. Estos son los primeros modelos, es el momento de aprender. Y tampoco es que la tarjeta de crédito explotó por hacer esto. Son al final unos pocos centavos de dólar. Depende de la tarjeta, depende de la tarjeta. Estamos hablando, no sé cuánto, el peak de consumo que habremos hecho, nos habremos gastado 20 o 30 dólares, o sea, de probar mucho y tirar y mandárselo a gente para que juegue, perdón. Entonces, igual tampoco es una locura. Oye, tenemos otro ticket más del público invitado. ¿Ahí? Julio, sí, preséntate y di tu pregunta. Hola, me llamo Julio. Mi pregunta es relacionada como a la ética o como la parte como de, quizás como de derechos, por ejemplo, que se han encontrado algo, porque yo he leído cosas como el tema de derechos de autor, está como muy en boga, como para el lado artístico, el tema de la educación o cómo los profesores se pueden adaptar en el fondo a hacer trampa, por ejemplo, en el colegio o en la universidad. Y, por ejemplo, los papers y toda la parte como de la academia también está como muy pendiente de lo que va a pasar. Y mi duda es, ¿se han encontrado con algo que ustedes como que digan, acá hay un borde, no sé, como que quizás estoy traspasando algo que no va con mis principios o que es potencialmente, no sé, peligroso, por llamarlo de alguna forma? A ver, yo a nivel personal, potencialmente sí. He visto muchas cosas. Como no estoy largando nada al mundo aún, sigue siendo experimental, sigue siendo para adentro. Todas las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad. Exacto. Sigue siendo hacia adentro. El potencial es complejo. El tema de los derechos de autor, ya sea del código, de donde se entrenó, de las imágenes está pasando, una cosa mucho más compleja y mucho más filosófica, digamos. Porque en cierto sentido, al menos estadísticamente, el modelo aprendió viendo el mundo, ¿no? El mundo digital, pero el mundo. Y está generando cosas nuevas, voy a usar muchas comillas, inspiradas en eso, ¿no es cierto? Si me pongo a pensarlo en serio, no es distinto de cómo la gente aprende y cómo la gente crece. Nadie vive aislado en una burbuja. En lo artístico, en lo profesional, uno siempre se inspira sin dar cero crédito, ¿no? O sea, ya bien sea de tus influencias pictóricas
o de Stack Overflow, ¿no es cierto? Yo nunca le di crédito a la gente que hizo la mitad del código que yo escribí, ¿no? Mitad siendo egoísta. Sí, la otra mitad lo hizo GTP, así que está todo bien. Entonces, como la estructura de ese problema del derecho a autor me parece que no es nueva y hasta ahora no fue un problema. Creo que lo que impacta ahora es de nuevo la escala, la velocidad, y que el que se lo esté llevando sea una máquina y que esa máquina la controle alguien que está ganando plata por el otro lado. No tengo una respuesta definitiva, pero creo que de nuevo no es un tema nuevo, es un tema que la velocidad y la escala de esto lo hizo presente. El impacto. Exactamente. Sí, yo no he sentido hasta ahora conflicto con las cosas que me tocó hacer, pero empatizo con la gente que dice, bueno, pero se alimentaron de mi información y ¿qué hago? ¿Qué pasa ahora conmigo? Es súper complejo, sí. Sí, tal cual. Me cuesta. 56 minutos de transmisión. Wow, ¿a cuánto hay que llegar? 900 minutos, no. No, ya estamos pronto al cierre. Hacemos dos cosas al final. Una es como dejar un mensaje a aquellas personas que se están adentrando al mundo de tecnología, llámese reconversión laboral. Y la otra es hacia aquellos que están caminando en su carrera profesional, como hacen este proceso como de upskilling, ¿cierto? Bueno. ¿Qué consejos les deja a cada uno? Esa es su cámara, ¿ya? Yo les voy a dejar acá. ¿Cuál es la que ya? Esa de ahí, Okay. al frente ahí. Déjenle un mensaje a aquellas personas que están haciendo ese reskilling, ese Perfecto. reconversión laboral, y a los otros que están haciendo upskilling, que son los que están creciendo en su camino. ¿Voy con la 1? Dale. Voy con la 1. Porque un poco está bien, yo de vuelta programo hace mucho, pero dejé mucho tiempo de programar. Entonces me considero medio un reconvertido. Y creo que es, primero, no se nieguen a esto, o sea, ese consejo para todo el mundo. O sea, no digan, no, yo no me quiero meter, o como he escuchado, yo ya sé programar, no lo necesito. Esto no es cuestión de saber o no saber, es cuestión de armar esta mesa con una lija y un serrucho manual, o tener la lijadora eléctrica y todo. Si tengo que armar 100 mesas, ojalá que me compre la lijadora eléctrica o el cepillo eléctrico. Entonces esto yo lo veo muy parecido, o sea, uno termina siendo el que diseña esto y saca esta pieza, pero no necesariamente tiene que hacer todo a mano. Entonces uno es no se resistan. Y dos es exíjanle más al modelo. Yo creo que todavía mucha gente se queda en, es como un Google, pero que más o menos me entiende mejor. Y esto es bastante más. Lo que digo es, presiónenlo, imaginen que es una persona y que sabe muchísimo y que todo lo que se les ocurría en su vida preguntar, úsenlo así, o sea, llévenlo al límite, porque va bastante lejos en realidad, ¿no? Y a mí me pasa, voy a contar alguna confesión, cuando empecé a programar de vuelta el año pasado y todo, me compré un paquete de horas de un profe, porque esto de la fricción, ¿no? En lugar de estar 10 horas investigando cómo se hace tal cosa, quiero que me diga, mira, esto normalmente están estas 10 formas, pero esta es la que se usa y esto en realidad va por acá. Y como que no quería molestar a nadie conocido con eso, digo, bueno, uso a alguien que tiene experiencia. Me pasa hoy que me queda un paquete, me queda parte del paquete y no sé para qué usarlo. Porque cada vez que digo, voy a llamar al pro, ¿para qué voy a llamar? A ver, para, le pregunto a ChatGPT y si no lo entendí, se lo pregunto de otra forma y le pregunto desde temas tan básicos, cosas que no me tocó ver. Digo, ¿pero esto para qué se usa? Hasta hacerme un script para hacer esto y que se conecte con aquello. Y al final me acerca tanto el camino, o sea, es muy raro que me deje en un momento que diga, no, la verdad que no me sirvió, voy a tener que ir a buscar a otro lado, muy raro. Entonces el mensaje es, asuman que tienen un profesor particular sentado al lado que sabe de todo lo que ustedes se hubieran imaginado preguntarle en su vida, y aprovechenlo y métanse, o sea, no hay forma de fallar así, o sea, ¿querés reconvertirte? Tenés al mejor profesor del mundo sentado al lado, entonces anímense. Eso. Tremendo. Mario. Complementando un poco lo de Ale, más allá de la segunda. Inspírense, no le crean. Acá tenemos una visión distinta con Ale. Yo no le creo nada. Me sirve para acercarme, pero a mi criterio, no, a largo plazo,
Y particularmente si estás construyendo una carrera ya sea nueva, reconvertida, no va a reemplazar tu entendimiento de lo que está pasando. Quizás te resuelva el problema, pero no reemplaza el hecho que vos puedas entender. Entonces, está bueno para orientarte. Lo que hubieses tardado 2 horas googleando, te lo resuelve en 15 minutos. Pero sentate a ver el por qué al entenderlo, porque para mí esa es la parte que no va a pasar de moda, va a ser necesaria. Hay toda otra cosa que hoy no tuvimos tiempo de hablar con respecto a cómo la memoria de estos modelos se degrada y a medida que le das problemas más complejos y más encadenados, anda peor. Se pierde. Sí. Se pierde. Y ahí es donde entra el entendimiento, tu capacidad analítica para resolver el problema, para hacerlo. Lo bueno es que te sacaste del medio el conocimiento técnico, no tenés que saber el cómo se hace, tenés que entender el problema, tenés que saber cómo preguntar, cómo encarar el problema. Entonces, inspírate, que te ayude, pero el fondo de esto, y más si vas a reconvertirte, es entender. Sí, y quiero complementar porque por ahí no quedó tan claro. Claro, está bien lo que dice Mario, no es solamente decir, resolver este problema, listo, me lo resolviste. Yo lo uso de profesor de verdad, le digo, a ver, ¿cómo se piensa esto? O sea, ¿cómo se hace normalmente en una empresa grande una implementación de este tipo? ¿Por qué? Esta parte no la entendí, explícamela mejor. Y lo voy usando como si fuera realmente una persona que tengo delante, más que decir, dame esto resuelto. En muchos casos necesito entender esto, porque al final uno es el que termina tomando las grandes decisiones. Necesito entender estos conceptos y no sé qué es esto. No sé, explícame lo que es un service mesh. Dame ejemplos. Haceme uno chiquitito. ¿Qué pasa si conecto con esto? ¿Cómo hago la observabilidad? O sea, así, a ese nivel, o sea, realmente como un profe. Sí. Yo sabes lo que una pregunta que hice me sorprendió. Le pregunté la fuente. ¿De la información? Sí. ¿Cuál es tu fuente? Y me pasaron unos links y me di cuenta... ¿Eran correctos? Sí. Eso es casualidad casi. Sí. ¿En serio? Sí, no pasa siempre. Porque en realidad es una de las falencias que tiene el modelo de GPT, es que no tiene la fuente tan clara, porque al final tiene una red de palabras. Porque no sabe. No sabe. Hay que tener en la cabeza, el modelo no sabe nada. O sea, la probabilidad era alta que me respondiera la fuente correcta. Mira. No, si te la respondió es porque es una fuente muy conocida, muy documentada, que hizo que las letras del link sean las respuestas más probables al dame la fuente. Pero el modelo no sabe nada. Distinto es, por ejemplo, el Bing Chat, si alguno lo puede usar, que está ahí en preview, no todos lo tenemos, pero cuando uno le pregunta algo al Bing Chat, que el Bing Chat de vuelta es como preguntar a Google, pero a nivel chat, sí te dice las fuentes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Es que no fue a preguntarle derecho al lenguaje, fue a Internet, hizo una búsqueda normal en Internet, se trajo los 10 artículos más probables y eso se los mandó al modelo y le dijo, contestá con esto y decime con cuál usaste. Tremendo. Eso es. Entonces ahí sí te da la referencia, porque hizo una búsqueda en Internet que es distinta. Mira, el consejo a los que están caminando. Nada, a ver, si lo hablo desde mi historia personal, sí. que es lo mejor que puedo hacer, digamos, sí. No puedo hablar más que de eso. Sí. Es un tema de ganas y curiosidad, ¿no es cierto? Yo aprendí y suerte, no dejemos de lado la suerte nunca. Pero si tenés ganas de meterte en algo, en cualquier mundillo, tenés la curiosidad. Hoy los recursos existen, mucho más allá de GPT, de todo esto. Antes de esto, el acceso a la información. La información pasó a ser un commodity, ¿no es cierto? Antes, y por eso estamos viendo este cambio tan grande de lo que representa la universidad, por ejemplo. Porque antes solo había 2 lugares en el mundo, 3, 5, 10, donde ir a aprender, donde estaba el conocimiento, y si no ibas ahí, no llegabas al conocimiento. Eso ya no existe, el conocimiento está al alcance de todo, estas herramientas lo facilitan, pero si no, sigue estando ahí. Entonces ya el tener conocimiento, el saber, importa mucho menos. El cómo supiste tu proceso para acceder al conocimiento y tu entendimiento, eso es lo que vale hoy. Y eso está al alcance de mucha gente que por ahí no se lo imagina, ¿no? Porque la diferencia entre
el tipo super senior son años haciendo. En la mayoría de los casos hay grandes capacidades mentales distintas, ¿no? Todo lo contrario. Por supuesto, es una curva de distribución normal, digamos. Están los extremos, pero la mayoría estamos ahí en medio, ¿no? No hay gran cosa. Entonces la capacidad la tenemos toda, todos. Y ahora están los medios para acceder a eso. Claro. Y hoy el commodity más grande, si agarrar el top 500, la mayoría de las empresas son empresas que transan y generan su valor con información, no con bienes materiales. Entonces, es el momento para hacer lo que uno quiera. Tremendo. Gracias, público. Gracias, invitados. Oye, de verdad, ha sido una tremenda jornada. Recordar que esto lo hacemos muy en favor de apoyar a la comunidad. Uno siempre está consumiendo información, está consumiendo artículos. Ahora con GPT y así un montón de cosas más, creo que es súper valioso el compartir experiencias. Como decíamos al principio, no es tener la respuesta correcta, sino que es contar cómo vivimos periodos similares para que otros puedan quizás aprovechar eso y armar su realidad, pues, armar su plan. Así que gracias por participar. El episodio número 3. Se vienen muchos más. Y se escuchan un ruido así como extraño, es la carne. ¿Ah? Vamos. Es la carne que está ahí y el riego, porque en un momento pensé que los cables estaban fallando y corrió el riego. Así que eso, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Ale, gracias, Mario. Gracias por la invitación. Gracias, chiquillos, por animarse a participar como público y eso. Hasta la próxima. Nos estamos viendo la próxima, nos van a ver muchas más, les aseguro. ¿Ya? Gracias. Eso, un abrazo, cuídense, nos vemos, adiós.